Hola a todos, ¿me escuchan? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestras conferencias virtuales. El día de hoy vamos a dar nuestra charla acerca de la higiene de las heridas como estrategia de intervenciones en el desafío de las heridas de difícil cicatrización. Quisiera saber si están viendo la presentación, si me pueden decir si la están viendo. Ok. Entonces, pues damos inicio y veo que hay bastantes personas conectadas. Vamos a estar respondiendo al final los chats y las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden hacer a través de Zoom en el chat o a través de Facebook si estamos en transmisión simultánea. Bueno, pues me presento, mi nombre es Janet Cristina López, yo soy licenciada en enfermería de la Universidad de Cundinamarca de Colombia y actualmente soy maestrante de la docencia de maestría en docencia de la Universidad ISEC acá en México y actualmente soy la coordinadora de asesoría clínica para Combatec. ¿Me están escuchando? Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces, vamos con nuestra presentación. El día de hoy, pues como les dije, vamos a hablar sobre la higiene. Entonces, esto es importante. Ahorita vamos a revisar que actualmente en febrero salió un consenso internacional en el cual habla sobre la importancia de la higiene de las heridas. Y esto es como el paso a paso que tenemos que hacer cuando nos vemos enfrentados a el manejo de las heridas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y vamos a tener en cuenta? Bueno, ¿cuál es la agenda que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver a qué nos vemos enfrentados en el manejo de las heridas y cuál es el reto que tenemos con estas heridas. Vamos a ver los factores que estancan ese proceso de cicatrización. Vamos a mirar también los principales obstáculos para la cicatrización de las heridas, la higiene que se debe tener y la importancia de esta higiene y de los pasos que debemos tener en cuenta, las propiedades que debe tener un apósito antimicrobiano, cuál es ese apósito ideal que nos va a favorecer para esas heridas de difícil cicatrización, la evidencia científica que respalda este tipo de apósitos y también la utilización de la higiene de las heridas y vamos a ver los casos clínicos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la higiene en las heridas? Y esto lo vemos nosotros, que diariamente como personas nos tenemos una higiene diaria y ahorita con toda esta parte del COVID-19 estamos como mucho más realizando exhaustivamente toda esta parte de la higiene, que se basa en la premisa básica de que todos los días pues nosotros nos lavamos las manos, nos cepillamos la boca, nos bañamos y utilizamos ciertos procedimientos para hacerlo. Entonces, esto es importante a la hora de nosotros hacerlo con las heridas. Esto se tiene que hacer repetitivamente y esto es constante, nosotros tenemos ya una rutina diaria para hacerlo y cuando nosotros estamos constantemente frente a las heridas, pues debemos hacer esta higiene para tener un buen éxito en el manejo de las heridas. Esto se percibe como un estándar más que como una actividad opcional, es algo que nosotros debemos hacer siempre cuando tenemos a cargo una unidad de heridas
o estamos a cargo de manejar pacientes con heridas. Entonces, y ahorita lo vemos, ¿no? Ahorita lo vemos con los profesionales de la salud que estamos o que están en los hospitales donde tienen que hacer una rutina con relación al manejo de su higiene. Entonces, de aquí parte la importancia nosotros de empezar a manejar las heridas. ¿Y a qué nos vemos enfrentados? Los profesionales de la salud que están a cargo de las clínicas de heridas, que están a cargo de este tipo de pacientes, pues vemos que a veces nos vemos enfrentados a pie diabéticos, abdómenes abiertos, úlceras venosas que no cicatrizan de una manera ordenada y que pues no responden como a un tratamiento estándar. ¿Qué debemos tener? Que este tipo de heridas se vuelven difíciles, que se vuelven lentas, que deterioran la calidad de vida del paciente y también eso representa un gasto en el sistema de salud. Vemos que este tipo de heridas cuando se nos cronifican, cuando se nos lentifican, pueden estar de 1 año, 10 años, hasta 20 años. Hemos tenido pacientes que tienen unas heridas que se nos vuelven un reto y se vuelven difíciles. ¿Qué también tenemos? Que cuando tenemos estas heridas de difícil cicatrización y cuando tenemos estas heridas crónicas, pues afectan negativamente la calidad de vida del paciente. Esto hace que las heridas pues se infecten, que generen dolor, olor, cambios frecuentes en las curaciones y esto también va generando un aislamiento en el paciente. También puede llevar a complicaciones de salud graves como amputaciones, sepsis e incluso la muerte del paciente. Y por último, y es que esto también nos genera un aumento en los gastos del sistema de salud, nos demora ese proceso de cicatrización, va a requerir de pronto intervenciones, va a requerir aumento también de los ingresos, hospitalización, retraso, y tenemos que empezar a ser muy efectivos en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se tiene que tener en cuenta ciertos factores para poder lograr ese manejo ideal. ¿Cuáles son los factores que pueden llegar a estancar el proceso de la cicatrización? Cuando nosotros vemos esas heridas que se nos hacen o se nos vuelven un reto, pues una son las condiciones del paciente. ¿Qué condiciones tiene el paciente? Digamos, enfermedades concomitantes que tenga, diabetes, hipertenso, inmunosuprimidos, que hacen que el proceso de cicatrización se nos pueda llegar a retrasar y se nos pueda volver en una herida crónica o de difícil manejo. Que también la herida, debemos hacer una valoración de la herida, debemos tener en cuenta el exudado, la carga microbiana que tiene la herida, la profundidad, las dimensiones, vamos a tener en cuenta eso con relación a la herida. Otra parte importante es el conocimiento de los profesionales. Vemos que muchas personas o los que hemos estado estudiamos, estamos preparándonos para el manejo de este tipo de pacientes, pero en otras ocasiones no están frente a un profesional de la salud entrenado, capacitado, o simplemente son cuidadores que empiezan a hacer el manejo del paciente y esto también hace que se nos llegue a estancar la herida. Y los recursos que puedan llegar a tener los pacientes para el manejo de las heridas, también eso hace que se nos retrase ese proceso, el tratamiento, los apósitos, el uso de las tecnologías que hemos visto que ya ha evolucionado, que tenemos cantidades de productos que nos pueden favorecer ese proceso de cicatrización. Entonces, es importante que las heridas se nos pueden permanecer estáticas teniendo en cuenta estos factores, ¿no? El paciente, la herida, el conocimiento del profesional, los recursos y el tratamiento que se implemente con el paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta adicional? Las barreras del proceso de cicatrización y ya localmente hablando, vamos a hablar del exudado, la infección y el biofilm. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando tenemos heridas con exudados que son mal abordados, esto nos puede retrasar el proceso de cicatrización. Sabemos que las heridas se tienen que manejar en ambientes húmedos, no, ni muy seco ni muy mojado, sino en ambientes equilibrados.
Esto nos va a ayudar al proceso de cicatrización, que hace que cuando el exudado no se maneja adecuadamente, pues que evite la proliferación celular, que no haya disponibilidad de los factores de crecimiento, que se empiecen a dañar los tejidos y esto empieza a retrasarnos el proceso de cicatrización. Como ustedes observan en esta imagen, vemos cómo los bordes están macerados, esto nos retrasa, nos puede empezar a agrandar la herida, entonces es importante nosotros empezar a controlar esa parte del exudado. Otra barrera importante en el proceso de la cicatrización de las heridas es la infección. Y aquí debemos determinar la carga bacteriana que tienen las heridas. Es importante poder tomar cultivos o biopsias para determinar qué carga podemos encontrar en el paciente, ya que cuando una herida se infecta, esta bacterias empiezan a segregar exotoxinas que van liberando los microorganismos y van a inhibir la migración de las células, de los fibroblastos, y esto empieza a retrasarnos. También estas bacterias empiezan a descomponer los tejidos y aquí es donde empezamos a ver tejidos necróticos, esfacelares, que empiezan a retrasar la herida y nos van a mantener la herida en un proceso de inflamación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para cuando nosotros vayamos a hacer el manejo de nuestro paciente. Algo que se ha venido hablando los últimos años es la parte del biofilm. Y teníamos en cuenta que el exudado de la infección pues nos retrasaban, pero el biofilm es algo que está generando ese estancamiento de las heridas y que están haciendo que se nos vuelvan difíciles y un reto. Entonces tenemos que conocerlo. ¿Qué es el biofilm? Entonces vemos que el biofilm son células microbianas adherentes a una superficie viva o no viva entre sí, que sean incrustadas dentro de una matriz que la llamamos sustancia polimérica extracelular, que lo que va a hacer es que la va a proteger y va a tolerar a los agentes antimicrobianos. ¿Esto qué quiere decir? Que no le pueden hacer nada a los antimicrobianos e incluso hasta los antibióticos. Y esto puede provocar una inflamación persistente, una infección y un retraso en la curación de las heridas. ¿Dónde las encontramos? Bueno, el biofilm lo podemos encontrar en cualquier parte de la naturaleza, en los ambientes, pero específicamente en las heridas se puede estar en la piel o en el lecho o en el tejido de la herida. También vemos que estas superficies se pueden estar pegando a los apósitos y ahí pueden estar generando colonias más profundas de la herida. Ahorita vamos a ver qué tipo de tecnología nos ayuda a controlar ese biofilm. Es importante entender que esta sustancia polimérica es como un vidrio blindado que generan las bacterias. ¿Y de qué está compuesta? De proteínas, de polisacáridos, de sustancias mismas del huésped, de ADN, de iones de metales. Esos son los componentes de la sustancia polimérica. ¿Y qué hacen? Pues ellas generan una defensa contra el huésped, que el mismo organismo de la persona no es capaz de combatirlo, contra antibióticos y contra antisépticos. Y esto hace que se vea incrustada dentro de la matriz y empiece a retrasarnos el proceso de cicatrización. Que también es importante tener que el biofilm es producida por microorganismos como mecanismo de protección, como ustedes observan en esta imagen, la podemos ver en diferentes ambientes, es más, en la naturaleza, en las mismas tuberías, en las duchas, en el piso, podemos encontrar en biofilm hasta en los dientes si no hacemos una adecuada higiene. También ellas se adaptan, este biofilm, las bacterias se adaptan a los diferentes escenarios en los cuales ellas se ven expuestas. Puede ser al calor, radiación o toxicidad de la misma atmósfera. Y el biofilm contiene múltiples especies de microorganismos que van a trabajar juntos para generar esa película o esa sustancia polimérica extracelular que las va a proteger, como ustedes observan en esta imagen. Que también tenemos en cuenta que el biofilm protege los microorganismos y a veces se vuelve difícil erradicarla.
¿Por qué? Porque esta sustancia lo que hace es que hace como un vidrio blindado y protege frente a los antibióticos, protege frente a los a la respuesta inmune y esto hace que sea difícil de tratar. También vemos que el biofilm puede volverse a formar en cuestión de horas. Vemos que en 4 horas ya se empieza a formar y en 48 horas ya está totalmente formado. Y esto también hace que sea difícil erradicar. Se madura y esto va empezando a arrojándose e instalándose en todo el lecho de la herida, lo cual va a formar nuevas colonias que pueden causar infecciones agudas. También pueden ser sesiles, que quiere decir que están incrustadas en ese lecho de la herida, y esto hace que sean menos activas metabólicamente, que hagan que sean susceptibles a los antibióticos y a la respuesta inmune. También vemos que este biofilm permite que las bacterias se puedan comunicar, que ellas trabajen en comunidad y pueden empezar a adaptarse a ese entorno, lo cual va a ser también difícil su erradicación. Los microorganismos se anclan fuertemente al lecho de la herida y esto, como lo hemos venido diciendo, se vuelve difícil erradicar. ¿Y esto por qué se debe? Porque no tenemos un adecuado manejo o una higiene adecuada cuando manejamos las heridas de nuestros pacientes. ¿Cómo funciona esa película polimérica extracelular? Pues bueno, primero va a haber una cohesión manteniendo las células juntas, como ustedes observan aquí en esta imagen. Vamos a ver que va a haber una adhesión de la comunidad a la superficie, como acá lo observamos, ahí ya se están adhiriendo. Y vamos a ver que gestionan el medio ambiente manteniendo ellas unas condiciones óptimas, siendo el ambiente ideal para ellas en cuanto al agua, su pH, la temperatura, almacenan alimentos, hay un intercambio de gas, entonces por eso es importante que ellas se van protegiendo. Aquí vamos a ver la protección. Cuando vemos tener en cuenta que si le generamos el ambiente ideal a las heridas, entonces ellas se van a gestionar esto y van a protegerse, como lo observan acá. Entonces, tenemos el antibiótico, tenemos un sistema inmune, tenemos los antisépticos y el ambiente, y como ustedes observan, pues no les pueden hacer nada porque esa sustancia genera como una protección. ¿Qué van a hacer ellas? Pues aquí observamos que ellas se van comunicando y permiten transmitir mensajes haciendo que sean resistentes a los antibióticos y en este caso también a los antisépticos. Entonces, esto es importante tener en cuenta. ¿Cómo se va formando el biofilm? Yo puedo hacer una curación, puedo hacer el lavado de la herida si no tengo en cuenta como ahorita lo que vamos a ver como los pasos de la higiene, pues si no ataco este biofilm, en 6 horas, como ustedes observan, podemos empezar a ver que la sustancia se puede volver a regenerar. En 24 horas ya está establecido y en 48 horas ya está totalmente madurado el biofilm. Entonces tenemos que empezar a atacar esta parte del biofilm porque es muy rápido en la forma en que ellos se puede regenerar esta parte del biofilm y seguir protegiendo las bacterias y vamos a mantener la herida siempre en un estado de inflamación y vamos a ver que se nos estancan y es cuando hablamos que las heridas se nos vuelven crónicas o de difícil manejo. Aquí vemos que hay muchos artículos que hemos empezado a ver que ya empiezan a tomar en cuenta que el biofilm es la causa de las infecciones si no son tratadas adecuadamente. Vemos cómo si es una herida crónica o es una infección crónica, vemos que ya empiezan a tener en cuenta este concepto, vemos que la microbiota es una de las causas de la patogénesis de las heridas crónicas, o sea, vemos que el biofilm se está instaurando en el hecho de las heridas y hace que sea un poco más difícil el manejo con relación a las heridas. Bueno.
¿Qué debemos tener en cuenta cuando vemos esta parte de las heridas? Entonces ya vemos que hay una evidencia que nos está hablando de la importancia de atacar el biofilm para poder controlar todas estas barreras y empezar a generar un mejor proceso de cicatrización. Tenemos signos visibles que también se pueden asociar al hecho de que haya infección y haya biofilm en las heridas. ¿Qué observamos? Heridas con hipergranulación, sangrado de esa granulación, que el tejido se vuelve friable, puentes epiteliales que vemos que no son lo ideal, degradación del tejido de la herida, dolor que puede estar en creciente aumento, aumento en el olor de las heridas y obviamente los signos locales de la infección, que es eritema, el calor, la hinchazón, la descarga purulenta que puede haber en las heridas, también el dolor y el aumento del olor. Estos signos, como les dije antes, pueden ser indicación de biofilm o de una infección localizada. ¿Cómo observamos muchas veces ese biofilm? Entonces, ¿cómo lo visualizamos? Puede ser como una baba opaca, como ustedes observan en estas imágenes, que es una sustancia parecida a la de la mucosa y están instaladas en la superficie. También pueden tomar una coloración verde o amarilla o pálida de acuerdo a la carga microbiana que tengan en el lecho de la herida y se pueden formar rápidamente con mal, va a responder mal como a los antibióticos y a los antisépticos como ustedes observan. Si ustedes observan aquí este apósito, vemos que hay una coloración, eso también es una carga de biofilm, entonces aquí es la forma en cómo lo podemos visualizar. La detección también se puede hacer y es mucho más efectiva a través del microscópico y tomando biopsias de esos cultivos para determinar la carga bacteriana que puede llegar a tener. Aquí, esto es un estudio o con una visualización microscópica de heridas que estaban de difícil cicatrización, que ya sospechaban que tenían un biofilm y que estaban en un estancamiento. Aquí se observaron 16 heridas estancadas en donde se tomaron biopsia y en el 75% de estas heridas tenían biofilm y por eso se debía su estancamiento. ¿Qué tenemos? Y ya vimos las características o qué nos lleva a que las heridas se nos identifiquen. Entonces, una, que son la parte del paciente, la parte de la herida, vemos el profesional de la salud si está entrenado o no, el material que estamos utilizando, las barreras de cicatrización, que son el exudado, la infección y el biofilm. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, se hace importante empezar a realizar la higiene de las heridas. Y esto es un documento de consenso internacional que obviamente les vamos a hacer llegar a ustedes para que lo puedan ver y vean la importancia de empezar a realizar esta higiene de las heridas. Este es el desafío que nosotros tenemos para manejar esas heridas de difícil cicatrización. ¿Cómo empezó esto? Se hizo una reunión con diferentes expertos de diferentes instituciones de salud importantes de Estados Unidos, Australia, Francia, Inglaterra, de China, y empezaron a reunirse, en los cuales empezaron a ver qué era lo que estaba pasando con esas heridas. Esto empezó en marzo del 2019 y en febrero del 2020 sale este consenso internacional y ellos determinan que para poder controlar esta parte del biofilm y de poder empezar a generar una buena higiene en las heridas que nos lleve a un buen proceso, se debería tener en cuenta 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Entonces vamos a mirar que es limpiar la herida. Esa limpieza debe ser para descontaminar la herida, la piel perilesional, eliminar esas sustancias muertas y restos de exudado que nos puedan estar lesionando ese lecho de la herida. Otra, la segunda, es hacer desbridamientos de esos tejidos esfacelares, de esos tejidos necróticos y retirar ese biofilm que se encuentra dentro del lecho de la herida.
y que esto se debe hacer de acuerdo a los cambios del apósito según sea necesario. Aquí vamos a empezar a remodelar, ¿esto qué quiere decir? Vamos a empezar a limpiar esa herida y vamos a empezar a mirar cómo están los bordes de esa herida y que esta remodelación en cuanto a nuestra limpieza, desbridamiento, empiece a facilitar el avance epitelial. Y por último, la utilización de los apósitos, esto para evitar que haya una nueva formación de esas biopelículas y vamos a utilizar, aquí hablan de apósitos antibiofil y con antimicrobiano. Entonces, se tienen estos 4 aspectos para hacer la higiene de la herida: el limpiar, el desbridamiento, el remodelar y la utilización de tecnologías para el manejo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Dentro de la higiene, ¿cuándo se debe hacer? Se debe hacer en todo momento en el manejo de nuestras heridas, particularmente en las heridas de difícil cicatrización, independiente de la duración o la complejidad en la que esté. ¿Quién lo debe hacer? Pues el profesional de la salud, e incluso personas que podamos llegar a entrenar. Ahorita vamos a ver que también aquí es importante el cuidador cuando no tenemos esa opción de que el paciente vaya a las diferentes instituciones, donde la higiene de la herida pues está destinada a aplicarse en todos los entornos, desde el posoperatorio, en los pacientes ambulatorios, en las heridas posagudas o en la práctica comunitaria es donde se debe realizar esta higiene. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Aquí ustedes observan, tenemos en la figura, en la imagen A, una herida antes y de realizar la higiene, y aquí ya la herida B cuando se realiza la higiene. ¿Qué vamos a tener en cuenta con relación a esto? Que ya cuando yo hago mi limpieza, desbrido, ya remodelo, ya reviso, vamos a tener en cuenta qué tecnología o qué apósitos vamos a empezar a utilizar. Aquí vamos a ver que ya es nuestra última parte de la higiene de la herida, de la utilización, el tratamiento que le vamos a dar, adicional con un plan de cuidados con el paciente, vamos a ver cuáles son las propiedades. ¿Qué debe tener ese apósito? Si yo ya vi que mi herida está estancada, con difícil cicatrización, que sospecho que ya tiene biofilm, pues debo utilizar un apósito antimicrobiano que sea el ideal para el manejo de las heridas. Primero, que me prevenga de qué? De la contaminación, de la colonización, de la infección, y que me destruya, que tenga ese antimicrobiano, me destruya esa carga de bacterias y de biofilm que tiene en el lecho de la herida, y también que me elimine o me interrumpa ese biofilm y que también me controle el exudado y la carga bacteriana en el lecho de la herida. Entonces, ¿qué propiedades también debemos tener en cuenta al momento de escoger la tecnología? ¿Qué propiedades debe tener en cuanto al antimicrobiano? Vemos que la plata iónica es una buena opción en el manejo de este tipo de heridas. ¿Por qué? Porque me va a destruir la carga bacteriana. ¿Por qué la plata? La plata es un antiséptico seguro y efectivo que ha venido siendo utilizado durante cientos de años. Es un agente, es un antiséptico, como lo veníamos hablando, que tiene una actividad antimicrobiana comprobada contra anaerobios, aerobios, multiresistentes, hongos también. Y se puede aplicar o impregnar en apósitos, y ahorita vamos a ver con tecnologías como alginatos o hidrofibras en el cual viene compuesto. ¿Qué acción tiene la plata? Pues es multimodal en contra de esa carga microbiana que tenemos en el lecho de la herida. Ustedes aquí observan bacterias, acá Pseudomonas aeruginosa, y cómo ya después de muertas lo que va a hacer ese tipo de antimicrobiano, como es la plata iónica al 1.2%, lo que va a hacer es desnaturalizar las proteínas en su forma estructural
inhiben el transporte de oxígeno, inhibe la absorción de nutrientes, la excreción y la replicación de la bacteria y se une al ADN bacteriano para destruirla totalmente. Entonces vemos cómo acá las va inhibiendo, aquí vemos en la imagen de abajo también, son visiones microscópicas de cómo la plata, en este caso la plata iónica al 1.2%, puede llegar a ser una destrucción de las cargas bacterianas que podemos encontrar en el lecho de la herida. ¿Qué es importante también? Adicional, ya tenemos el apósito antimicrobiano, ahora debemos tener un apósito que también tenga ese antibiofil. Entonces, primero, un apósito que para que destruya el biofil debe tener quelantes o surfactantes que van a disolver esa carga o esa película que protege las bacterias y que permita que la plata, en este caso, pueda llegar a matarlas, y un apósito que también venga con una tecnología que permita absorber ese exudado y esa carga bacteriana que tiene en el lecho de la herida. Entonces, ¿qué tenemos? Que se han venido desarrollando diferentes tecnologías y se empezó a estudiar qué tipo de productos o componentes químicos podían llegar a ser una sinergia con la plata iónica al 1.2% y como ustedes observan, empezaron a testear. Aquí se identificaron 200 combinaciones potenciales con diferentes componentes químicos y se empezaron a escoger, en este caso, 60.000 fueron los probados. ¿Y qué determinaron ellos? Que el EDTA y el cloruro de bencetonio era la mejor sinergia que podía haber para la plata iónica al 1.2%. Como ustedes ven aquí en esta gráfica, ven cómo empieza a disminuir esa carga bacteriana y empieza a hacer esa sinergia con la plata iónica al 1.2%. Entonces empezaron a identificar que esa era la composición ideal para que destruyera la carga bacteriana y adicional empezar a destruir esa película o el biofilm que habían en el lecho de las heridas. Y de aquí nace esta tecnología, que es la tecnología More Than Silver, que ustedes lo ven en los apósitos de Aquacel. Aquí esta tecnología está compuesta por cloruro de bencetonio, el EDTA y la plata iónica. ¿Qué es lo que va a hacer esta tecnología? El cloruro, el cloruro de bencetonio, es un surfactante que lo que va a hacer es empezar a disolver esa carga de biofil. El EDTA ayuda, atrapa los iones de plata y rompe ese biofil para que la plata ya llegue al interior de ese biofil y empiece a matar la carga microbiana que pueden encontrar en el lecho de la herida. Entonces, los tres hacen esa sinergia y vemos que adicional esa tecnología More Than Silver la unieron con la tecnología de hidrofibra, que es el Aquacel AG+ Extra, y aquí vamos a ver que la tecnología de hidrofibra pues son derivados de la carboximetilcelulosa. Estos son polímeros que lo que hacen es absorber el exudado en el lecho de las heridas y va a empezar a absorber ese exudado como ustedes lo observan. Aquí en esta imagen va a formar una gelificación, entonces adicional va a absorber el exudado, los enzimas o dendritos o carga bacteriana que pueda tener en el lecho de la herida, los va a atrapar y hace que esta combinación de la tecnología de hidrofibra con la tecnología More Than Silver sea lo ideal para el manejo de las heridas que tienen cargas de biofilm o que sean de difícil cicatrización. ¿Cómo trabaja la tecnología de hidrofibra? Ustedes observan acá en una visión microscópica cómo va absorbiendo por dentro de sus fibras y lo que va a hacer es que va a atrapar formando un bloque de gel. A medida que va absorbiendo, va liberando los iones de plata para empezar a matar esa carga microbiana. Se conforma al lecho de la herida al formar ese bloque de gel y lo que va a hacer es que va a evitar que haya espacios muertos por donde también puede empezar a proliferar bacterias.
Como ustedes observan en la imagen de acá, solo lo que entró en contacto con el exudado se formó el bloque de gel, el resto del apósito quedó intacto. Esta es la forma en cómo se empieza a gelificar e inmediatamente va soltando los iones de plata, porque cuando entra en contacto con el exudado que tiene el hecho en las heridas, que es rico en sodio, empieza a haber esa liberación. Entonces vemos que hacen una sinergia y tenemos un apósito que me va a prevenir la nueva contaminación de la herida, me va a prevenir la formación de biofil en el lecho de las heridas. Aquí vemos que tenemos un apósito que me genere como una barrera y un antimicrobiano. Tenemos un apósito que tiene un texto activo y un cloruro y un quelante que me va a romper ese biofil y que me va a destruir esa sustancia polimérica extracelular. Y también tenemos un apósito que me gestiona el exudado, que es importante y que no me lesione el lecho de la herida. Entonces, ¿qué tenemos? Este apósito antimicrobiano que está conformado con la tecnología de hidrofibra, la tecnología Morgan Silver y en lo que nosotros conocemos con el Aquacel Gemas Extra. ¿Qué va a hacer la tecnología? Me va a controlar el exudado del lecho de la herida, va a absorber y va a formar un bloque de gel sin ocasionarle lesión a ese lecho de la herida. La tecnología Morgan Silver, ¿qué va a hacer? Va a empezar a destruir esa carga microbiana y me va a destruir el biofilm. Entonces tenemos una combinación perfecta para empezar a tratar estas heridas. Y aquí, como ustedes observan, vamos a mirar la evidencia científica. Aquí es un estudio comparado con otros apósitos que tienen antimicrobianos y vemos que el Aquacel Gemas Extra fue el más efectivo. ¿Por qué? Porque tiene un antibiofilm. Tiene para controlar el exudado, para controlar la infección y tiene para controlar el biofilm y destruirlo. Y entonces aquí observamos cómo en este caso empieza con Staphylococcus aureus y meticilino resistentes. Aquí va a haber una disminución de esa carga bacteriana. Aquí observamos con Staphylococcus aureus cómo al colocar los apósitos con antimicrobiano empezamos a ver que en esta imagen el Aquacel Gemas Extra es un apósito que fue ideal para disminuir esa carga de biofilm en menos de 24 horas. Y acá también vemos y observamos específicamente con una carga de Staphylococcus aureus, como el apósito de Aquacel Gemas tuvo una efectividad en 24 horas frente a otros apósitos con antimicrobianos. ¿Qué es lo que lo hace diferente a los otros apósitos antimicrobianos? Que tiene para destruir el biofilm, que ya lo vimos, que es el EDTA y el cloruro de benzetonio. Y estos son estudios in vitro, ya viendo la carga del biofilm, pero estos ya son con relación a los pacientes, y aquí se hizo un estudio en el Reino Unido con 111 pacientes, en donde se empezaron a tener en cuenta que las heridas estuvieran estancadas, con difícil cicatrización durante un año, no veían como un avance con relación a esas heridas, y empezaron a hacer el tratamiento con esta tecnología de hidrofibra, con plata iónica al 1.2%, con cloruro de benzetonio y con EDTA, y aquí observaron que el 78% de las heridas se cicatrizaron correctamente. Solo un 13% no hubo cicatrización. Aquí es importante ver acá en este caso clínico que este ya es de acá de México, en donde un paciente masculino de 61 años con antecedentes, aquí vemos con enfermedad renal, ya de 10 años de evolución, con diabetes mellitus, tipo 2 con 20 años de evolución y ese hipertenso con 12 años. Vemos que tiene unos factores de riesgo muy importantes para el manejo de
ahorita de la herida como tal. Este paciente fue un posoperatorio de amputación de falanges en miembro pélvico izquierdo. Esto fue en el 2019, en agosto, y esta herida es la del 23, esta foto, como ustedes observan, fue el 23 de octubre del 2019. ¿Cómo lo venían manejando? Con tratamiento convencional, gasas vaselinadas, y veían muy lento ese proceso de cicatrización. Aquí al día 12 de marzo lo tomamos para empezar a hacer el manejo de esta curación, y se empezó a hacer la higiene adecuada de la herida. Lo primero que se hizo fue hacer la valoración y hacer un plan de cuidado con el paciente. Aquí se sospechaban datos de infección, datos de biofilm, porque el paciente venía con una herida estancada desde agosto y no se veía una evolución. Realmente hasta el paciente venía como viendo una lentificación de que la herida de pronto podía llegar a pasar a otras estancias, y se empieza a tomar el tratamiento. Aquí lo que se hace, la primera foto, acá observamos que se hace un lavado, una limpieza exhaustiva con un antiséptico, se hace la limpieza nuevamente, se hace aquí, ya después de hacer la limpieza, de retirar, de hacer ese desbridamiento, vemos cómo la herida cambia totalmente, y hacemos la aplicación de un apósito con tecnología de hidrofibra, con plata iónica al 1.2%, el EDTA y el cloruro de bencetonio. ¿Qué observamos también acá? Empezamos a ver una evolución satisfactoria para el paciente, ya empezamos a ver un cierre de un 60%, empezamos a ver que continuamos con nuestra tecnología de hidrofibra. Acá empezamos a ver la evolución en menos de 18 días, ya empezamos a ver esta tecnología. ¿Por qué? Porque empezamos a controlar esa carga bacteriana, y adicional se hizo un plan de cuidado con el paciente. ¿Qué tenemos acá? Aquí al día 22 ya teníamos un 70% del cierre de la herida, y al día 42, que es 22 de abril, ayer, el paciente ya tiene prácticamente un 95% de su herida cerrada. ¿Cuánto llevaba de evolución de este paciente? Venía desde agosto del 2019 sin una evolución, con un estancamiento de la herida. Al utilizar una higiene adecuada de la herida en cuanto a limpieza, desbridamiento, remodelación de los bordes, y tener la tecnología adecuada con el paciente, empezamos a notar, y esto es pues un cambio con el paciente. Adicional, el paciente está feliz, ve que ya tiene su extremidad pues ya prácticamente cerrada, que no va a haber pérdida de más parte de ese miembro pélvico. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de pasos para el manejo de las heridas. Entonces, estos son los retos en los cuales nos vemos enfrentados diariamente, y en el cual pues esperamos que ustedes puedan empezar a realizar estos higiene con los pacientes en cuanto al manejo ideal que se le debe dar. Bueno, eso era parte de lo que quería mostrarles hoy en nuestra conferencia. Voy a abrir el chat para las personas que tienen alguna pregunta, y para ver en qué podemos apoyarlo. No sé si tienen alguna pregunta en especial para que me puedan escribir. ¿Alguna pregunta también? Bueno, aquí me dicen que qué efecto tiene el EDTA sobre las bacterias. Más que sobre las bacterias, el EDTA lo que va a hacer es ayudar a romper ese biofilm. El biofilm lo entendemos como una capa protectora que está cubierta, es una sustancia polimérica extracelular, y lo que hace el EDTA es transportar también la plata, para que la plata es la que va a hacer la acción antimicrobiana, es la que va a matar
las bacterias que está en el lecho de la herida. El cloruro de bencetonio disuelve el biofilm, el EDTA lo rompe y la plata es la que va a matar la carga bacteriana en el lecho de la herida. Nosotros cuando hicimos esta parte del manejo en los casos clínicos, siempre proponemos que sea al tercer día para hacer una revisión me dicen que cada cuánto se debe cambiar el apósito. Se hace al tercer día una revisión para observar cómo va el manejo de esa herida y ya ahí tomamos la decisión si se manda cada tercer día, cada cuarto día o hasta 7 días. Con este paciente que ustedes vieron en el caso clínico, nosotros tuvimos una cita con el paciente, pero por esta situación del COVID, quien continuó haciendo el manejo fue su cuidador y lo que se le explicó es la adecuada higiene que se le debía hacer en las heridas para el manejo de este tipo de pacientes que no podían estar en instituciones. Entonces, sí se debe hacer una buena recomendación. Espérame, que aquí me dice... Me dicen cómo se utiliza, es decir, cada cuándo se cambia. Bueno, entonces nosotros hacemos la limpieza de la herida y se coloca, como ustedes lo vieron en seco, tiene que ser, en este caso era una herida exudativa y lo que va a hacer es formar el bloque de gel y hacemos un cambio cada tercer día o lo podemos llevar cada 7 días de acuerdo a al manejo que nosotros le demos. Bueno, en este caso yo tengo que determinar qué es lo que necesito con mi herida. Si tengo tejidos necróticos, secos, lo ideal es empezar a hacer un desbridamiento. Si es un desbridamiento autolítico, podemos utilizar el Zap-Gel o el Duoder-Gel. Pero en este cargo era para el control de la carga microbiana y del biofil, y como hay bastante exudado, no se utilizan geles para hacer ese tipo de limpieza. Entonces ya ahí vemos y tomo la decisión. Si ya son tejidos secos o necróticos, sí debemos utilizar desbridamientos autolíticos. Bueno, a ver qué más. Sí, el acuacelaje más extra está indicado en heridas con bastante exudado. Sabemos que algo le está produciendo el exudado y vamos a empezar a controlarlo y ahí determino cada cuánto voy a hacer el cambio de este tipo de tecnologías. Puede ser cada tercer día o hasta 7 días. En úlceras por presión adicional, yo tengo que hacer la curación, por ejemplo, para lesiones por presión categoría 3 o 4, dependiendo de cómo esté la carga bacteriana. Y adicional tengo que hacer un plan de cuidado que son los cambios de posición. Y los apósitos los voy a hacer dependiendo de cómo yo vea el manejo y haya valorado la herida. Cada tercer día o lo puedo llevar hasta cada 7 días. Bueno, la presentación de esta tecnología viene, tenemos apósitos de 10 por 10, de 15 por 15 y tenemos una presentación grande que es de 20 por 30. Bueno, aquí me preguntan que cómo sé qué apósito colocar. Depende de mi valoración, es importante determinar. En este caso, se determinó que el paciente tenía exudado, que tenía sospecha de biofilm, entonces se toma la decisión de colocar esta tecnología, la cual pues es un antimicrobiano, me va a controlar el exudado y adicional me va a destruir el biofilm.
Sí, acá me pregunta que cuando se tiene un paciente con una herida con prolongado con tejido esfacelar, bueno, si yo veo que no hago un desbridamiento y no me está funcionando, es que yo ya debo sospechar que tiene un biofil. Entonces, sí es candidato a hacer la aplicación de esta tecnología, que es el acuacelaje más extra, para ayudar a romper. Hacer una buena limpieza de la herida nos va a ayudar a empezar a generar ese proceso de cicatrización. Bueno, bueno, aquí me pregunta que qué antiséptico utilizamos. Bueno, en el mercado hay bastantes antisépticos. Yo la única recomendación que hago es que cuando utilicemos, eso es como el jabón, ¿no? Cuando nos bañamos, nosotros nos aplicamos el jabón y luego nos lo retiramos. Entonces es importante hacer ese retiro del antiséptico, el que ustedes escojan en el mercado, pues estaría bien, pero es importante sacarlo nuevamente, ya que los antisépticos pueden llegar a dañar ciertas células o fibroblastos. Entonces, sí, yo sospecho que hay una herida con infección. Los consensos los hablan de la utilización de los antisépticos, pero se debe dejar actuar por el tiempo que se determine el producto y luego se hace un lavado nuevamente para retirar los excesos de esos antisépticos que pueden quedar. Y ya de ahí se hace la colocación de la tecnología, lo que ustedes van a utilizar, si es el acuacelaje más extra. Bueno, aquí me preguntan si gustan mmm, que de dónde pueden conseguir las tecnologías, nos pueden escribir por aquí su correo, nosotros les estaremos enviando la información de dónde pueden conseguir, dependiendo de las zonas o en el país, veo que hay personas de diferentes países donde lo pueden conseguir. Bueno, aquí dice cloruro de benzalconio y esto no es cloruro de benzalconio. Es EDTA y es otro tipo de, no es corrosivo, no es tóxico, es lo que nosotros encontramos en el jabón, entonces no es cloruro de benzalconio. Bueno, lo que tiene el acuacelaje más extra. Bueno, el apósito lo cubrimos como apósito secundario, se cubrió con Aquacel Foam, entonces es la combinación perfecta que se puede hacer con relación al manejo de los pacientes. Bueno, si se presenta alguna reacción alérgica, es reportarlo como cualquiera, pero sí es importante que determinemos qué producto adicional pueden haber colocado para si hay una reacción realmente, si es por el apósito o adicional se hizo la aplicación de otros productos para el manejo de la herida. Bueno, nosotros esta combinación hemos ido, aquí me pregunta, ¿la plata iónica se consigue sola con el EDTA o el cloruro de bencetonio en conjunto? Nosotros hemos ido evolucionando con el manejo de las heridas y esto ha sido porque veíamos que las heridas se iban estancando. Entonces se hizo esa sinergia que la plata y estos dos componentes eh, actuaran y potencializaran la plata para su manejo. En este caso ya conseguimos solamente el acuacelaje más extra que vienen ya los tres componentes. Y esto es porque es un avance que se tiene en las tecnologías.
Bueno, aquí me hacen una buena pregunta y me dice que si la herida de pronto es un poco más grande, con un mayor tamaño y en cuánto se puede uso o cuánto es el uso para la utilización de los apósitos con plata. Cuando yo ya controlo la carga microbiana de la herida, yo ya puedo pasar a otra tecnología. ¿Mm? Entonces, yo ya veo que está el control del exudado, la herida me está avanzando dentro de los parámetros normales, yo ya ahí puedo empezar a colocar, por ejemplo, un Aquacel foam, apósitos que ya no contengan plata, porque yo ya controlé esa carga bacteriana. Entonces, la misma herida, dependiendo de la evolución que tenga, ahí es donde yo voy a determinar hasta dónde voy con el antiséptico, en este caso el antimicrobiano con plata. Bueno, aquí me pregunta que si hay un tendón expuesto, el acuacelaje más extra me sirve. Sí, si la herida es exudativa, acuérdense que la tecnología de hidrofibra lo que va a hacer es formar un bloque de gel y lo que va a hacer es la protección del tendón. Si es una herida seca y hay una exposición de tendón, lo ideal es poner humedad para proteger el tendón. Entonces yo ahí ya determino cuál es mi prioridad en ese momento. Bueno, el apósito no se debe humedecer. Si yo tengo una herida altamente exudativa, pues el mismo apósito va a empezar a actuar. Si yo, en el caso de que tuviera una herida seca y no tuviera nada más sino un Aquacel, lo puedo humedecer para generar ese bloque de gel y se puede hacer con solución salina, no hay ningún problema. Pero este tipo de apósitos son para heridas altamente exudativas, entonces no se requieren humedecer. Bueno, entonces, pues bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias. Espero, si ya tienen alguna información, les voy a dejar aquí, quieren adicional una información, les voy a dejar mi número y adicional les voy a dejar mi correo para que me puedan escribir y ya directamente escribirles a ustedes. Bueno. No me deja. Bueno, mi número es 55 49 81 40 35. No, pues gracias a ustedes por conectarse y pues la próxima semana vamos a tener más conferencias, igual los vamos a estar invitando. Es que no me deja escribir, no me deja mandarles el mensaje. A ver si aquí ya me deja. Aquí está mi número y les voy a dejar mi correo. Me pueden escribir para solicitarme información. Igual vamos a estar mandando el artículo que habla sobre higiene. Bueno, por aquí me preguntan en cuanto a los antisépticos y bueno, puede ser clorhexidinas. La idea es que si yo determino que la herida está infectada y que tiene una carga de biofilm, la utilización de los antisépticos es una buena opción, pero adicional es aplicar una tecnología como esta.
como les dije antes, siempre que yo coloco un antiséptico, es como cuando yo me baño, coloco el jabón y debo lavarla nuevamente para no generar daño en los tejidos. Pero sí puede ser una buena opción. Les vamos a mandar la información del artículo para que ustedes lo puedan llegar a tener y ya leer un poco sobre esta tecnología, sobre el Aquacel y también sobre la higiene de las heridas. Bueno, entonces, no, gracias a ustedes y la próxima semana nos estaremos viendo en otra conferencia. Muchas gracias.